Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, y más específicamente, en el detrás de cámaras de una de las parejas más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como habrán visto en el título, hoy vamos a desvelar qué fue lo que enamoró a Hande de la serie en la que compartió pantalla y, por ende, tantos momentos especiales con Kerem. Sabemos que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de esta pareja, y si tú eres uno de ellos, asegúrate de darle a ese botón de suscribirte ahora mismo. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Quédate con nosotros porque esto se pone bueno. En este vídeo vamos a explorar no solo las razones detrás de la elección de Hande Erçel para un proyecto tan emblemático, sino también cómo esa elección, ese momento crucial en sus carreras, terminó forjando una conexión tan especial que trascendió la pantalla. Hablaremos de los factores que probablemente la atrajeron a la guión, a su personaje, y por supuesto, a la química innegable con su CEO protagonista, Kerem Bürsin. Porque seamos honestos, la chispa que vimos en pantalla entre Eda y Serkan era algo que hacía que millones suspiraran. ¿Fue solo actuación? ¿O había algo más profundo, algo que conectó a Hande con el proyecto desde el principio y que, sin saberlo, la llevaría a compartir un capítulo muy importante de su vida con Kerem? Eso es lo que vamos a intentar descifrar hoy, analizando entrevistas, comentarios y, por supuesto, las reacciones de los fans que han sido testigos de esta increíble historia. Prepárense para un recorrido por la magia de la televisión turca, el poder de la conexión y, por qué no, un poco de romance entre bastidores. Ahora, entrando de lleno en materia, es importante recordar que la serie en cuestión es Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Esta telenovela turca se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, ¿qué llevó a Hande a aceptar este papel en primer lugar? Las entrevistas de Hande a lo largo de los años nos han dado pistas valiosas. Ella ha mencionado en varias ocasiones lo importante que fue para ella la calidad del guión. No se trata solo de una historia de amor superficial, sino de personajes complejos, con sus propios miedos, ambiciones y evoluciones. Hande como actriz busca roles que le permitan explorar diferentes facetas de su arte, y Eda YLDZ, su personaje en Sen Kalkam, ofrecía precisamente eso. Eda es una joven vibrante luchadora con un gran sentido del humor, pero también con una vulnerabilidad que la hacía tremendamente relatable. Hande ha expresado que la autenticidad del personaje, su fuerza y su determinación, resonaron profundamente con ella. Le gustó la idea de interpretar a una mujer que, a pesar de las adversidades, no se rinde y lucha por sus sueños, algo que, sin duda, muchas mujeres en la audiencia podían ver reflejado en sí mismas. Además del personaje, Hande también ha destacado la estructura narrativa de la serie. Sen Kalkam no es solo una comedia romántica, también tiene elementos de drama, de superación personal y de crecimiento de los personajes. La serie aborda temas como la ambición, la traición, el perdón y la importancia de la familia. Hande ha dicho que le atrajo la posibilidad de contar una historia que tuviera substancia, que fuera más allá de lo puramente superficial. La forma en que la trama se desarrollaba, con giros inesperados y momentos emotivos, sin duda fue un factor clave. Ella buscaba un proyecto que la desafiara como actriz y que al mismo tiempo pudiera conectar con un público amplio. Y Sen Kalkam lo logró con creces. La combinación de una historia de amor cautivadora con elementos más profundos y reflexivos fue un cóctel perfecto para Hande. Pero seamos sinceros, cuando hablamos de Sen Kalkam y de lo que enamoró a Hande, es casi imposible no mencionar a Kerem Bürsin. La química entre ellos fue instantánea y palpable. Hande ha compartido en entrevistas que desde las primeras lecturas de guión, sintió una conexión especial con Kerem. Ha elogiado su profesionalismo, su dedicación al personaje y, sobre todo, su capacidad para crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Ella ha dicho que Kerem es un actor con el que es fácil trabajar, alguien que aporta mucha energía y creatividad al set. Esta facilidad para conectar en el ámbito profesional se tradujo, sin duda, en la química que vimos en pantalla. Esa chispa entre Eda y Serkan no era algo que pudiera fingirse fácilmente. Requería una confianza mutua, una comprensión del otro y una disposición a dejarse llevar. Hande ha insinuado que Kerem fue fundamental en este aspecto, CRE.
Ando un espacio seguro donde ambos podían explorar sus personajes y la relación entre ellos con total libertad. Ella también ha hablado sobre cómo Kerem la ayudó a sentirse cómoda y a dar lo mejor de sí misma. La producción de una serie de televisión turca es intensa, con largas jornadas de trabajo y mucha presión. Tener un compañero de reparto que sea de apoyo, que sea un buen amigo dentro y fuera del set, marca una gran diferencia. Hande ha expresado su gratitud por la camaradería que existía entre ella y Kerem, algo que, según ella, se refleja en la pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo parecía increíblemente natural y genuino. Y es precisamente esa naturalidad, esa autenticidad en su conexión, lo que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Además de la química y el guión, también es interesante considerar el momento de sus carreras en el que se encontraban. Hande ya era una actriz consolidada, con una base de fans importante. Kerem, por su parte, también tenía una carrera exitosa. Juntos, representaban una combinación poderosa. La decisión de unirse a Senkalkam no fue solo una elección artística, sino también una decisión estratégica. Sabían que este proyecto tenía el potencial de ser un gran éxito, y así fue. La serie no solo los catapultó a la cima de la popularidad, sino que también consolidó su estatus como íconos de la televisión turca. Hande ha mencionado que la oportunidad de trabajar en un proyecto de esta magnitud, con un gran equipo de producción y una historia que resonaba con tanta gente, era algo que no podía dejar pasar. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor del impacto cultural. Senkalkam se convirtió en un fenómeno internacional, rompiendo barreras y llevando la cultura turca a rincones del mundo que antes no se alcanzaban. Hande ha expresado lo gratificante que es saber que su trabajo ha tocado a tantas personas, que ha generado alegría y entretenimiento en tantos hogares. Esa conexión global, esa capacidad de unir a personas de diferentes culturas a través de una historia, es algo que sin duda la ha motivado y la ha llenado de orgullo. Ver cómo su personaje y la historia de Eda y Serkan se volvían tan populares en países como España, Italia, México y muchos otros, debe haber sido una experiencia increíblemente enriquecedora. La serie se convirtió en un puente cultural, y Hande, como protagonista, fue una embajadora de esa cultura. También vale la pena mencionar la evolución de los personajes a lo largo de la serie. Eda y Serkan no se quedaron estáticos, crecieron, aprendieron, cometieron errores y se perdonaron. Hande ha hablado sobre lo interesante que fue para ella interpretar esa evolución. Ver cómo Eda pasaba de ser una joven idealista y un poco impulsiva a una mujer más madura, fuerte y resiliente, fue un viaje actoral muy gratificante. Lo mismo ocurría con Serkan, interpretado por Kerem. La complejidad de sus personalidades y la forma en que se complementaban y se desafiaban mutuamente, fue un punto fuerte de la serie. Hande ha confesado que disfrutó enormemente la oportunidad de explorar las diferentes facetas de Eda, sus miedos, sus inseguridades, pero también su valentía y su capacidad de amar intensamente. En resumen, lo que enamoró a Hande Erçel de la serie de Kerem Bürsin, Senkalkam, fue una combinación de factores. Por un lado, la calidad del guión y la profundidad de su personaje, Eda YLDZ, que le ofrecieron un desafío actoral y una oportunidad para conectar con la audiencia a un nivel más profundo. Por otro lado, la química innegable y la colaboración profesional con Kerem Bürsin, que crearon una atmósfera de trabajo positiva y permitieron que la magia sucediera en pantalla. Además, el impacto global de la serie, la posibilidad de llevar la cultura turca a un público mundial y ver cómo su trabajo tocaba a tantas personas, también fue un factor muy motivador. Y finalmente, la oportunidad de interpretar un personaje en evolución, que crecía y aprendía a lo largo de la trama, fue un aspecto que Hande disfrutó enormemente. Fue una elección que no solo definió su carrera en ese momento, sino que también la llevó a vivir una experiencia personal inolvidable. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando las razones detrás del éxito de Senkalkam, y de la conexión especial entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de la importancia del guión, de la calidad de los personajes, de la química entre los actores y del impacto cultural de la serie. Realmente ha sido un viaje fascinante. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hoy. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué fue lo que más les gustó de Senkalkam? ¿Qué les enamoró de la serie o de la pareja? Déjenmelo saber en la sección de comentarios.
abajo. Me encanta leerlos y estoy ansioso por conocer sus pensamientos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, asterisco suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.